Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, como siempre, queremos conversar con ustedes, queridos niños, y aprender cosas lindas en nuestra catequesis. Hoy el tema principal sobre el que vamos a reflexionar, querida Luana y querida Melissa, es el tema de la solidaridad. Es el tema de la solidaridad. Todos ustedes, queridos niños, conmigo, es el tema de la solidaridad. Muy bien, entonces, queridos niños, es tan importante ser solidarios y vamos a aprender qué significa esta palabrita. Vamos a ir comprendiendo cada vez más lo que significa que Dios, en primer lugar, se hace solidario con el hombre. Dios que entra, queridos niños, en nuestra historia. Dios que se hace parte de nuestra historia. Dios, siendo Dios, queridos niños, se hace hombre como nosotros, renuncia a su condición de Dios para hacerse hombre. Y eso se llama, queridos niños, encarnación. Vamos a escuchar, como siempre, primero, al iniciar nuestro programa, quiénes son los que vienen aquí a participar con nosotros. Yo ya dije más o menos el nombre de ellas, pero ellas mismas se van a presentar. ¿Cómo te llamas, niña? Soy Luana Costa, entro en la escuela Eusebio Florentín y tengo 11 años. Muy bien, entonces Luana, que siempre está viniendo con nosotros y compartiendo día a día este programa tan lindo de Aprendiendo con Jesús. Y vos, querida niña, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Melissa Ayala, tengo 12 años y soy del Colegio Virgen del Rosario. Muy bien, que también vienen a participar todos los días en nuestro programa y así entonces podemos siempre ayudarnos, queridos niños, todos, y aprendemos así cosas lindas en nuestra catequesis. Hoy vamos a estudiar juntos y vamos a prepararnos juntos a través de nuestra catequesis sobre el tema de la solidaridad. Niños, vamos a aprender sobre ¿qué cosa? Sobre la solidaridad. Muy bien, otra vez vamos a aprender sobre la solidaridad. Muy bien, Jesús es entonces el que nos trae esa solidaridad de Dios. Se encarna, vive en medio de nosotros, igualito que nosotros, para que podamos también nosotros ser como Él. Y ahora vamos a escuchar la palabrita de Dios, como siempre, que nos ayuda a reflexionar. Nuestra compañerita que siempre nos lee, te escuchamos. ¿Qué nos dice hoy la Biblia? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pues si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el cielo, dará buenas cosas a los que se lo pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué lindo entonces, queridos niños, que nosotros alabemos siempre a Dios, que nosotros escuchemos a Dios que nos ama tanto, escuchemos a Dios que nos pide ser también solidarios. Niñas, ¿qué es lo que Dios nos pide? Que seamos solidarios. Solidarios, así como Dios mismo ha sido tan solidario con nosotros, entró en nuestra historia, se hizo hombre igual que nosotros, para que nosotros también hagamos ese mismo camino de Jesús, para que seamos santos, para que seamos buenos, para que podamos realizarnos y ser siempre felices. Queridos niños, vamos a volver enseguida con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todos
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Como todos los días, entonces nos vamos formando, vamos aprendiendo cosas lindas, ¿verdad, queridos niños? En nuestra catequesis vamos a escuchar lo que significa la solidaridad. Luana y Melissa nos van a ayudar, queridos niños. Estén atentos, sus orejitas, los oíditos ahí atentos, bien concentrados, y escuchemos lo que significa la solidaridad. La solidaridad es un valor que se puede definir como la toma de conciencia de las necesidades de los demás y el deseo de contribuir y de colaborar para su satisfacción. Se trata de un valor que hay que fomentar tanto en la familia como en la escuela, así como en otros ámbitos. Los niños no nacen solidarios. La solidaridad se enseña a los niños a través de muchas formas y en distintas situaciones del cotidiano. Muy bien, qué lindo esto que escuchamos, queridos niños, sobre la solidaridad. Una cosa muy linda que escuché y que seguramente todos estuvieron atentos, dice que no se nace, dice los niños, no es que ya nacemos todos solidarios. Al revés, queridos niños, algunas veces somos un poco egoístas nosotros, queremos todo para nosotros. Yo algunas veces me fijo en esos niñitos más pequeñitos, cuando nace su hermanito o nace su hermanita, muchas veces se ponen celosos y comienza a llorar como no quiere que su mamá le atienda a su hermanito chiquitito que nació. Se siente muy celoso porque parece que le quita el puesto. Entonces, queridos niños, ¿qué significa ser solidarios? Lo que acabamos de escuchar. Son algunos valores muy importantes que tenemos que tener nosotros, queridos niños, porque nos ponemos a disposición de los demás. Ser solidarios quiere decir que yo miro la necesidad de ese compañerito, o miro la necesidad de mi hermanito, o miro la necesidad también de mi mamá, de mi papá, de acuerdo a mi edad. Y entonces siempre estoy disponible. Niños, ¿cómo uno tiene que estar entonces con respecto a los demás? Uno tiene que estar siempre disponible. ¿Cómo tiene que estar entonces uno siempre con respecto a los demás, queridos niños? Disponible. La disponibilidad. Eso solamente, queridos niños, lo podemos tener si somos solidarios. Entonces, esta palabra solidaridad es un gran valor que tenemos que ir cultivando, queridos niños. Tenemos que ir aprendiendo. Y por eso, ahí que está papá y mamá también, yo me dirijo a ustedes, queridos padres, queridos papitos, para que sus hijos sean solidarios, tienen que ser ustedes los primeros en ayudarles a que sus hijos sean solidarios, a que sus hijos estén entonces siempre abiertos, disponibles a los demás. Esto es tan importante, queridos niños, y esto es tan importante, queridos papás, que nuestros niños desde pequeños, porque escuchamos recién, que no se nace ya siendo solidario, eso se va aprendiendo. Algunas veces nuestra naturaleza, por ser personas limitadas, parece que todo queremos para nosotros, queridos niños. Esto es para mí, esto es mío, no toques porque esto me pertenece. Y así entonces, queridos niños. Pero sin embargo, el ser cristianos, así como Jesús
ha sido tan solidario con nosotros, también nosotros tenemos que aprender a ser solidarios. Entonces, queridos niños, vamos a volver enseguida con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy estamos hablando sobre ¿qué cosa, niños? Sobre la solidaridad. Sobre la solidaridad. Qué importante, ¿verdad? La solidaridad, que nosotros podamos ser disponibles, queridos niños. Tenemos que ser disponibles. Cuando mamita necesita algo, somos nosotros los primeros en ser solidarios. Cuando mi hermanito necesita algo, somos nosotros en ayudarle. Cuando mi compañerito necesita algo, somos nosotros quienes nos ponemos a disposición de los demás, queridos niños. Eso significa ser solidarios. Pero ¿por qué, queridos niños, somos solidarios? Porque Dios es el primero que ha sido muy solidario con nosotros. Porque nosotros hemos pecado, queridos niños, porque nosotros fuimos desobedientes con Dios. Entonces Dios se hace tan solidario que le envía a su Hijo. Dios mismo que viene en medio de nosotros se hace solidario para ayudarnos entonces, queridos niños, a salir del pecado, para que volvamos nosotros a ser hijos verdaderos de Dios. Vamos a escuchar las preguntitas que ustedes tienen, queridos niños, y que le hicieron llegar a Melissa y a Luana. Melissa, ¿cuál es la primera preguntita que los niños hoy nos quieren hacer llegar? Padre, ¿cómo se puede tomar conciencia de las necesidades de los demás? ¿Cómo tomar conciencia? Ah, qué linda esa pregunta y muy importante también, queridos niños. ¿Cómo es que nosotros somos conscientes? Yo les voy a enseñar una palabrita en guaraní, pero no hace falta, porque si todos entendemos el guaraní, entonces, queridos niños, tenemos que aprender enseguida y responder. Eso se dice tesapea. Tesapea. Repitan un poco conmigo cómo se dice en guaraní. Tesapea. Muy bien, tesapea quiere decir abrir los ojos, queridos niños. Tenemos que abrir los ojos entonces para darnos cuenta de la necesidad de mi compañerito, de alguien que está pasando mal, de alguien que está sufriendo, de alguien que está llorando, de alguien que necesita de mi presencia, de alguien que necesita siempre una ayuda, queridos niños. Y entonces ahí vamos a comenzar siempre ya por casa. Tesapea. ¿Qué quería decir entonces, queridos niños? Tesapea, díganme. Abrir los ojos. Quiere decir abrir los ojos, darse cuenta, queridos niños. Nosotros no podemos ser indiferentes, no podemos cerrar nuestros ojos y decir no veo nada, no me interesa lo que hacen los demás. No, queridos niños, tenemos que ser solidarios. La solidaridad es elemental, fundamental, queridos niños, para todos nosotros. Y entonces el famoso tesapea.
les voy a enseñar otra palabrita, queridos niños, y todos vamos a repetir. Eyeheshakwa. Niños, repitan conmigo. Eyeheshakwa. Otra vez. Eyeheshakwa. ¿Qué quiere decir esto, queridos niños? Y me van a repetir, pero lo vamos a decir en nuestro dulce idioma castellano también, vamos a decir, darse cuenta de las cosas que suceden, queridos niños. Entonces, Eyeheshakwa quiere decir darse cuenta. Niños, ¿qué quiere decir entonces Eyehesapea? Abrir los ojos. Sí, entonces, ante esa preguntita que ustedes dijeron, ¿cómo nosotros vamos a ser solidarios? ¿Cómo nosotros, queridos niños, vamos a dar ese pasito para ayudar a los demás y ser solidarios? Y solamente cuando comenzamos a ser sensibles, a darnos cuenta de las necesidades de los demás. Cuando yo me doy cuenta de que mi mamita me está necesitando, mi papito me está necesitando, en la escuela el compañerito me está necesitando. Cuando yo soy capaz entonces de compartir lo que yo conozco y lo que yo soy, entonces, queridos niños, hay que pedir esa gracia a Jesús para que todos seamos solidarios, no seamos entonces angurrientos, es decir, no seamos de esas personas que quieren todo para sí mismos, no seamos de esas personas que quieren ser egoístas, encerrados en sí mismos, queridos niños, sino que abiertos a todos. Y esto es tan importante. Luana, ¿cuál es la siguiente pregunta que nos hicieron los niños para este programa? Padre, ¿qué fomenta la solidaridad en la familia? ¿Qué fomenta? Es decir, ¿qué es lo que hace la solidaridad? ¿Para qué sirve entonces la solidaridad, verdad, queridos niños? Y justamente para que nosotros nos amemos más, para que nos respetemos más, para que nos unamos más, para que nos ayudemos más, para que nos demos siempre entonces ese cariño que necesitamos para caminar juntos, queridos niños. Entonces, ser solidarios fomenta todo eso. Ser solidarios fomenta entonces el amor entre nosotros, la cordialidad entre nosotros. Cuando yo soy solidario con el otro, ciertamente que la otra persona también me va a querer mucho más. Y yo justamente porque soy solidario, estoy demostrando mi cariño hacia la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que está fomentando? Y está fomentando que el reino de Dios, que esa familia mía tenga a Jesús presente en la propia vida, tenga a Jesús presente en la propia sociedad, o entre los compañeritos, que nos amemos, que nos respetemos, que nos ayudemos. Fomenta entonces todo lo que es el crecimiento de la persona, queridos niños. Bueno, vamos concluyendo por el día de hoy con este tema tan lindo, ¿verdad?, de la solidaridad, queridos niños. Pero yo quisiera preguntarte, querida Melissa, ¿qué aprendiste hoy en nuestro programa Aprendiendo con Jesús? Padre, yo aprendí hoy que debemos ser conscientes de las necesidades de los demás. Muy bien, hay que ser conscientes de las necesidades de los demás, queridos niños. No podemos vivir con los ojos cerraditos. Si eso aprendiste, querido niño, hoy, querida niña, de ser consciente de las necesidades de los demás, entonces estás en buen camino. Y vos, Luana, ¿qué me podés decir? ¿Qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Yo aprendí que hay que enseñar la solidaridad en la familia. Muy bien. Hay que enseñar, queridos niños, y ahí que están, queridos papás y queridas mamás, siempre tenemos que enseñar la solidaridad en la familia. Y esto es tan importante, queridos niños. Tenemos que aprender siempre, tenemos que ser solidarios. Muy bien, y así les voy a dejar la bendición de Jesús hoy, en este día, que les acompañe siempre, que les ayude siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hacemos el chaucito y nos encontramos próximamente mañana en nuestro programa Aprendiendo con Jesús.